En este video haremos un recorrido por los pueblos más bonitos de Alemania, lugares encantadores que debes conocer. Sin más, empecemos. Número 1. Rothenburg ob der Tauber, Baviera. Rothenburg ob der Tauber es considerado el pueblo medieval mejor conservado de toda Alemania y se ubica en el estado de Baviera. Con apenas 15.000 habitantes, este enclave bávaro parece detenido en el tiempo, rodeado por una muralla del siglo XIV que aún se puede recorrer en su totalidad. Caminar por su centro histórico es adentrarse en otra época. Sus calles empedradas, casas de entramado de madera y plazas adoquinadas forman un escenario que prácticamente no ha cambiado en siglos. El punto de encuentro natural es la Marktplatz, la plaza central del pueblo, desde donde se puede apreciar el ayuntamiento gótico y el famoso reloj del Ratspringstube, que cada hora en punto abre sus ventanas para escenificar la leyenda del Meistertrunk. Desde la plaza vale la pena subir a la torre del ayuntamiento para obtener una vista privilegiada de los tejados rojos y la campiña que rodea el pueblo. Otro rincón imperdible es el Plön Lane, una pequeña bifurcación de calles enmarcada por una torre medieval y casas de colores que se ha convertido en la imagen más icónica de Rothenburg. Y si visitas en diciembre, Rothenburg se transforma en uno de los mercados de Navidad más mágicos de Europa. Además, este pueblo alberga la famosa tienda de Navidad Käthe Wohlfahrt, la cual está abierta todo el año. Número 2. Cochem, Renania-Palatinado. Cochem es uno de esos pueblos que parece sacado de un cuento. Con apenas 5.000 habitantes, se asienta a orillas del río Mosela en una región famosa en todo el mundo por la producción de vino Riesling. Lo primero que ve cualquier visitante al llegar es el castillo imperial de Cochem, el Reichsburg, situado sobre una colina que domina el pueblo y el río desde 100 metros de altura. Aunque fue destruido en el siglo XVII y reconstruido en el XIX, su silueta sigue siendo imponente y sus interiores ofrecen un recorrido fascinante por la historia medieval de la región. Bajando al pueblo, el centro histórico de Cochem invita a perderse entre callejuelas adoquinadas, casas de entramado de madera y plazas animadas con terrazas y mercados locales. La Marktplatz es el corazón del pueblo, rodeada de edificios históricos y con una atmósfera que mezcla lo auténtico con lo festivo. Dado que Cochem está en el corazón de la región vinícola del Mosela, una visita a alguna de sus bodegas es prácticamente obligatoria. Y si el tiempo acompaña, un paseo en barco por el Mosela es una de las mejores maneras de contemplar el paisaje. Número 3. Bayrischzell, Baviera. Bayrischzell es quizás el menos conocido de esta lista, pero eso es exactamente parte de su encanto. Con solo 1.700 habitantes, este pequeño pueblo bávaro escondido en el valle del río Leitzach, al pie de los Alpes, representa mejor que ningún otro lo que los alemanes llaman Heimat, ese sentimiento profundo de hogar y pertenencia a la tierra. A diferencia de otros destinos alpinos más turísticos, Bayrischzell ha sabido mantener su autenticidad. Sus casas de madera con flores en los balcones, sus prados verdes y el sonido de las campanas del ganado crean una atmósfera que desacelera al instante. Número 4. Füssen, Baviera. Füssen es un pueblo de 15.000 habitantes ubicado en el extremo sur de la ruta romántica alemana, justo donde Alemania termina y Austria comienza. Recorrer su centro histórico es un placer en sí mismo. El Hohes Schloss, un imponente castillo gótico tardío que data del siglo XV, se alza sobre los tejados del pueblo y fue residencia de verano de los príncipes obispos de Augsburgo. A sus pies, callejuelas empedradas flanqueadas por casas de colores, cafés y tiendas artesanales crean un ambiente tranquilo y auténtico que invita a perderse sin rumbo fijo. Desde aquí se puede visitar el Schloss Neuschwanstein, uno de los castillos más famosos del mundo. Mandado a construir por el excéntrico rey Luis II de Baviera en el siglo XIX, es la inspiración directa del castillo de la Bella Durmiente de Disney. Aquí puedes admirar sus torres blancas y su impresionante arquitectura. Otro castillo cercano para visitar es el castillo de Hohenschwangau. Fue construido en 1837 por el rey Maximiliano II de Baviera sobre las ruinas de una fortaleza medieval y se convirtió en la residencia de infancia de su hijo, el célebre rey Luis II de Baviera. El lago Forggensee, justo a las afueras del pueblo, ofrece un paisaje de postal con los Alpes de fondo. En verano es ideal para navegar, nadar o simplemente sentarse en su orilla a contemplar el reflejo de las montañas en el agua. Número 5. Meersburg, Baden-Württemberg.
Meersburg es un pueblo de 5.500 habitantes a orillas del lago Constanza, el lago más grande de Alemania que comparte fronteras con Austria y Suiza. Lo que primero llama la atención al llegar es su estructura en dos niveles. La Unterstadt, la ciudad baja, se extiende directamente sobre la orilla del lago con un pequeño puerto, terrazas de restaurantes y el paseo marítimo desde donde se contempla una de las vistas más hermosas del Constanza. La Oberstadt, la ciudad alta, se alza sobre los viñedos con calles medievales, casas de entramado de madera y una atmósfera que prácticamente no ha cambiado en siglos. En lo alto del pueblo se encuentra el Altes Schloss, el castillo viejo de Meersburg, considerado el castillo habitado más antiguo de Alemania, con partes que datan del siglo VII. Justo al lado, el Neues Schloss, el castillo nuevo del siglo XVIII, ofrece un contraste elegante con sus jardines barrocos y vistas panorámicas sobre el lago. Y dado que Meersburg está rodeada de viñedos, el vino es parte esencial de su identidad. Este es un buen momento para darle like al video si te está gustando y suscríbete al canal si no lo estás. Número 6. Quedlinburg, Sajonia-Anhalt. Quedlinburg es uno de esos pueblos que sorprende a quienes no lo conocen. Con 23.000 habitantes y ubicado en el estado de Sajonia-Anhalt, este destino es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un reconocimiento que habla por sí solo. Lo que hace única a Quedlinburg es la extraordinaria concentración de arquitectura medieval que conserva. El pueblo tiene más de 1.300 casas de entramado de madera que datan de diferentes épocas, desde el siglo XIV hasta el XIX, formando un conjunto urbano de una coherencia visual que resulta casi irreal. Recorrer sus calles es una de las actividades favoritas por los visitantes. El punto más alto y simbólico del pueblo es el Stiftsberg, una colina sobre la que se alza la Colegiata de San Servacio, una de las joyas del románico alemán. Bajando de la colina podemos visitar la plaza del mercado donde se observa el ayuntamiento y por supuesto distintos restaurantes y cafeterías para probar deliciosos postres. Número 7. Monschau, Renania del Norte-Westfalia. Monschau es un bello pueblo de apenas 12.000 habitantes que se encuentra enclavado en un estrecho valle del Parque Natural de las Altas Fagus y está atravesado por el río Ruhr, el cual le da un encanto especial. El centro histórico de Monschau es sorprendentemente compacto y auténtico. A diferencia de otros pueblos medievales que han cedido terreno al turismo masivo, aquí la vida cotidiana y el patrimonio conviven con naturalidad. Sus callejuelas empedradas están flanqueadas por casas del siglo XVII y XVIII que se han mantenido casi intactas y en muchas de ellas todavía viven familias locales. Uno de los edificios más emblemáticos es la Casa Roja, el Rote Haus, una mansión del siglo XVIII que perteneció a una próspera familia de comerciantes de paño. Sobre el pueblo se alza la Burg Monschau, una fortaleza medieval que domina el valle desde las alturas y desde cuyas murallas se obtiene la vista más completa del pueblo y su entorno natural. Y si la visita coincide con diciembre, el mercado de Navidad de Monschau es uno de los más auténticos y atmosféricos de Alemania. Número 8. Wernigerode, Sajonia-Anhalt. Wernigerode es un pueblo con 35.000 habitantes y está situado al pie de las montañas Harz, en el estado de Sajonia-Anhalt. El corazón del pueblo es la Plaza del Mercado, una de las plazas medievales más bonitas del norte de Alemania. Aquí se encuentra el Rathaus, el ayuntamiento de Wernigerode, un edificio de entramado de madera del siglo XV con una fachada tan elaborada y colorida que muchos visitantes lo confunden con un palacio. Es, sin duda, uno de los ayuntamientos más fotografiados de todo el país. Desde la plaza, la mirada inevitablemente sube hacia el Schloss Wernigerode, un castillo neogótico del siglo XIX que corona la colina sobre el pueblo. Se puede llegar a pie por un sendero que atraviesa el bosque y tendrás lindas vistas desde su cima, pero Wernigerode tiene un atractivo adicional que pocos pueblos pueden presumir, el ferrocarril del Harz, una red de trenes de vapor de vía estrecha que lleva funcionando desde 1898. Número 9. Gengenbach, Baden-Württemberg. Gengenbach es un hermoso pueblo ubicado en la región de la Selva Negra, a orillas del río Kinzig, y tiene apenas 11.000 habitantes. Fue inspiración de la película Charlie y la fábrica de chocolate y es uno de los pueblos más bonitos de Alemania. Su centro histórico está rodeado por una muralla medieval casi completamente intacta, con torres y puertas de acceso que marcan el ritmo del recorrido.
Dentro de ese perímetro, las calles adoquinadas están flanqueadas por casas de entramado de madera en perfecto estado, muchas de ellas decoradas con flores que en primavera y verano explotan en colores sobre las fachadas. La Marktplatz de Gengenbach es considerada una de las más hermosas de toda la Selva Negra. Rodeada de edificios históricos y presidida por el antiguo Rathaus del siglo XVIII, esta plaza tiene un entorno armonioso ideal para pasar el tiempo con amigos. En el mes de diciembre, el ayuntamiento se convierte en el calendario de Adviento más grande del mundo, con 24 ventanas iluminadas que cada día de diciembre revelan una ilustración diferente. Número 10. Oberammergau, Baviera. Oberammergau es un pueblo de apenas 5.000 habitantes enclavado en los Alpes bávaros en el estado de Baviera. Es conocido mundialmente por la Pasión Spiele, una obra de teatro sobre la vida y pasión de Cristo que se representa cada 10 años desde 1634, cuando los habitantes del pueblo hicieron una promesa a Dios para salvarlos de la peste. Una tradición que lleva casi 4 siglos vigente y que atrae a cientos de miles de visitantes de todo el mundo. Pero Oberammergau también sorprende por su belleza visual. Lo primero que llama la atención al llegar son sus casas decoradas con la técnica Luftmalerei, un estilo de pintura mural en fachadas que representa escenas religiosas, mitológicas y de cuento. El centro del pueblo es tranquilo y acogedor, con tiendas de artesanía en madera que llevan generaciones en el negocio. Sus talleres producen desde figuras religiosas hasta piezas decorativas de gran detalle que son reconocidas en toda Europa. Número 11. Garmisch-Partenkirchen, Baviera. Garmisch-Partenkirchen es un bonito pueblo situado en el sur de Baviera, justo en la frontera con Austria, y tiene una población de 27.000 habitantes. El pueblo en realidad son 2 localidades unidas, Garmisch y Partenkirchen, cada una con su propio carácter. Partenkirchen conserva el alma más antigua, con calles estrechas y casas decoradas con frescos al estilo Luftmalerei que recuerdan a Oberammergau. Garmisch, por su parte, tiene un ambiente más moderno y comercial, con tiendas, restaurantes y una vida más activa. El gran protagonista del paisaje es la Zugspitze, con sus 2.962 metros, es la montaña más alta de toda Alemania. En invierno se puede practicar esquí y snowboard, y en veranos tendrás vistas de Alemania, Austria, Italia y Suiza. Bajando de las alturas, la Partnachklamm es una de las gargantas más impresionantes de los Alpes alemanes. Un sendero de poco más de 1 kilómetro recorre sus paredes de roca de hasta 80 metros de altura, atravesando cascadas y túneles excavados en la piedra. Además puedes pasear por los alrededores del lago Eibsee, un precioso lago de aguas turquesas. Número 12. Bacharach, Renania-Palatinado. Bacharach es un pueblo encantador que se ubica a orillas del río Rin. Tiene una población de 2.000 habitantes y pertenece a Renania-Palatinado. Llegar a Bacharach en tren, con el Rin a un lado y los viñedos en terrazas al otro, ya es en sí mismo una experiencia. Pero es al entrar al pueblo cuando la visita cobra otra dimensión. Su muralla medieval, todavía en pie y parcialmente recorrible, envuelve un centro histórico donde las casas de entramado de madera del siglo XIV y XV se alinean con una coherencia que pocos pueblos de esta lista pueden igualar. Sobre el pueblo se alza el castillo Stahleck, una fortaleza del siglo XII reconvertida hoy en albergue juvenil, desde donde se tienen vistas sobre el Rin, los viñedos y las colinas. Número 13. Schiltach, Baden-Württemberg. Schiltach es un pueblo de 3.800 habitantes que se ubica en el corazón de la Selva Negra y pertenece a Baden-Württemberg. Tiene una historia industrial sorprendente para su tamaño. Durante siglos fue un importante centro maderero y de curtido de pieles, aunque lo que hace especial a Schiltach es la coherencia de su conjunto urbano. Posee un conjunto de casas de entramado de madera con tejados inclinados que descienden en cascada por las laderas del valle, formando una silueta que desde los miradores cercanos parece sacada de una ilustración medieval. El corazón del pueblo es su Marktplatz triangular, una plaza de proporciones perfectas rodeada de casas históricas y presidida por el Rathaus del siglo XVI. Es un espacio que transmite una calma y una armonía poco comunes y que invita a detenerse más tiempo del planeado. Número 14. Lindau, Baviera. Lindau, con 26.000 habitantes y situada en el estado de Baviera, es otro de los pueblos más bonitos de Alemania. El puerto de Lindau es la imagen más icónica del pueblo.
Su faro del siglo XIX y el León de Baviera, una escultura de piedra de casi 7 metros que custodia la entrada al puerto, forman una estampa que se ha convertido en símbolo de la ciudad. La Maximilianstraße, la calle principal, está flanqueada por casas de entramado de madera, palacios renacentistas y edificios barrocos que reflejan la prosperidad que Lindau acumuló durante siglos como ciudad comercial en la ruta entre Italia y el norte de Europa. El Altes Rathaus, el ayuntamiento viejo del siglo XV, es uno de los edificios más llamativos de la isla, con una fachada decorada con frescos que narran episodios históricos de la ciudad. Justo enfrente, el Marktplatz reúne terrazas, mercados locales y una animación que contrasta con la tranquilidad de las callejuelas adyacentes. Además, el lago Constanza ofrece travesías en barco hacia las orillas austriacas y suizas, convirtiendo una visita al pueblo en el punto de partida de una pequeña aventura internacional. Número 15. Michelstadt, Hesse. Michelstadt es un pueblo con 16.000 habitantes que pertenece a la región boscosa del estado de Hesse y que pocos viajeros internacionales tienen en el radar. Su gran protagonista es el Rathaus, el ayuntamiento de Michelstadt, construido en 1484. Con sus 3 torretas y su reloj medieval, este edificio es considerado uno de los ayuntamientos medievales más bonitos y fotografiados de toda Alemania. Alrededor de la plaza, el centro histórico despliega calles adoquinadas flanqueadas por casas de entramado de madera de los siglos XV y XVI, muchas de ellas inclinadas por el paso del tiempo de una manera que añade carácter en lugar de restar belleza. Número 16. Dinkelsbühl, Baviera. Dinkelsbühl es un hermoso pueblo con 11.000 habitantes y se ubica en el oeste de Baviera. Su centro histórico amurallado está tan completo e intacto que la UNESCO lo considera uno de los conjuntos medievales mejor conservados de toda Europa. La muralla que rodea Dinkelsbühl es en sí misma una atracción, con 4 grandes torres de acceso, varios torreones intermedios y un foso parcialmente conservado. Se puede recorrer casi en su totalidad. Dentro de la muralla, las calles de Dinkelsbühl forman un laberinto de casas de entramado de madera, palacios renacentistas y edificios góticos que conviven con una naturalidad asombrosa. El gran monumento del pueblo es la iglesia de San Jorge, una de las joyas del gótico tardío en Alemania. Recomendamos recorrerla y admirar su arquitectura. Número 17. Bernkastel-Kues, Renania-Palatinado. Bernkastel-Kues es en realidad 2 pueblos en uno, separados por el río Mosela y unidos por un puente que los convierte en un solo destino. Con 7.000 habitantes en total, esta localidad de Renania-Palatinado es uno de los pueblos más hermosos de Alemania. Su plaza de mercado está rodeada de casas de entramado de madera del siglo XVII, con floridas fachadas y terrazas animadas. Una de las casas más curiosas es la famosa Casa Puntiaguda, una construcción del año 1416. Desde aquí también se puede ver el ayuntamiento y la fuente de San Miguel, que data del año 1606. Sobre el pueblo se alzan las ruinas del castillo Landshut, una fortaleza del siglo XIII que fue parcialmente destruida en el siglo XVII. Bernkastel-Kues es la capital del Riesling del Mosela. Sus bodegas producen algunos de los vinos blancos más elegantes y reconocidos del mundo, y cada septiembre el pueblo celebra el Festival del Vino del Mosela, uno de los más multitudinarios y festivos de toda la región vinícola alemana. Número 18. Nördlingen, Baviera. Nördlingen es un pueblo medieval que tiene 20.000 habitantes, se ubica en el oeste de Baviera y está construido literalmente dentro de un cráter de meteorito de 15 millones de años de antigüedad y 25 kilómetros de diámetro, el Ries. Un detalle que la convierte en uno de los asentamientos humanos más geológicamente singulares del planeta, pero más allá de su origen, Nördlingen impresiona porque su muralla medieval está completamente intacta y es la única de Alemania que se puede recorrer en su totalidad. En el centro, la Marktplatz reúne el ayuntamiento del siglo XVI, casas históricas y una serie de restaurantes y cafeterías donde podrás probar un delicioso postre. Y para tener la mejor vista del pueblo puedes subir a la torre de la iglesia de San Jorge, conocida localmente como Daniel. Desde su mirador tendrás vistas espectaculares. Dale like al video si te está gustando y suscríbete al canal si no lo estás. Número 19. Mittenwald, Baviera. Mittenwald es un pueblo con 7.000 habitantes que se sitúa en el estado de Baviera.
Es conocido por su tradición artesanal de fabricación de violines y otros instrumentos de cuerda. De hecho, el Museo del Violín ofrece una colección de instrumentos históricos que narra 4 siglos de maestría artesanal. Además, las casas del pueblo están decoradas con la técnica Luftmalerei, los característicos frescos bávaros en fachadas que convierten cada calle en una galería al aire libre. El paisaje que rodea el pueblo es igualmente sobresaliente. El Karwendel, un macizo alpino de paredes calcáreas verticales, se alza sobre el valle. Puedes subir hasta su cima y tener vistas de los Alpes bávaros y austriacos. Número 20. Goslar, Baja Sajonia. Goslar es un pueblo que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Tiene una población de 42.000 habitantes y se ubica en el estado de Baja Sajonia. Goslar fue durante la Alta Edad Media una de las ciudades más importantes del imperio, residencia favorita de los emperadores alemanes, y ese pasado imperial dejó una huella arquitectónica que todavía hoy distingue al pueblo. Sus más de 1.500 casas de entramado de madera distribuidas por su centro histórico son de gran belleza. En el corazón del pueblo, el Marktplatz reúne el ayuntamiento gótico, la Kaiserwerth, un antiguo gremio de comerciantes del siglo XV reconvertido en hotel, y diversos restaurantes donde podrás probar su deliciosa gastronomía. Además, mientras caminas por el pueblo se aprecia de sus diversas puertas medievales y conexión de murallas que sirvieron de defensa en su época de auge. El edificio más emblemático es el Kaiserpfalz, el Palacio Imperial, una residencia románica del siglo XI que fue el centro político del Sacro Imperio durante generaciones. Número 21. Rudesheim am Rhein, Hesse. Rudesheim am Rhein es un pueblo de 10.000 habitantes que se ubica en el estado de Hesse, rodeado por el río Rin. La calle más famosa del pueblo es la Drosselgasse, un callejón de apenas 144 metros de longitud y 4 metros de ancho que concentra tabernas, restaurantes y bodegas para degustar el vino Riesling. Además, mientras recorres el pueblo puedes ir apreciando plazas pintorescas, fuentes y diversos espacios ideales para tomar fotografías. Sobre el pueblo se alza la fortaleza Ehrenfels, una imponente ruina medieval del siglo XIII que domina el Rin desde lo alto de un peñasco. Y para obtener la mejor perspectiva del paisaje, el teleférico Seilbahn sube hasta el Niederwalddenkmal, un monumento conmemorativo del siglo XIX coronado por una enorme figura de Germania. Desde allí se tienen vistas del río Rin y de los viñedos en terrazas. Número 22. Freudenberg, Renania del Norte-Westfalia. Freudenberg es un pueblo con 18.000 habitantes y ubicado en el estado de Renania del Norte-Westfalia, cerca de la ciudad de Siegen. Su centro histórico está conformado por un conjunto de casas de entramado de madera de color blanco y negro, todas construidas con la misma altura, el mismo estilo y alineadas en hileras perfectas que suben y bajan por las laderas de una colina. El resultado es una simetría casi hipnótica que desde los miradores cercanos parece más una ilustración que un pueblo real. Este lugar fue reconstruido casi en su totalidad tras un incendio devastador en 1666, y esa reconstrucción simultánea es precisamente la razón de su uniformidad arquitectónica. Recorrer sus calles empedradas es una experiencia tranquila y cautivadora. Número 23. Meissen, Sajonia. Meissen es un pueblo que se ubica en el estado de Sajonia y tiene una población de 29.000 habitantes. Este lugar está rodeado por el río Elba y es famoso por ser la cuna de la porcelana en Europa, la cual se fabrica desde el año 1708. Desde entonces, la manufactura de porcelana de Meissen no ha parado de producir, y hoy sus piezas decoradas a mano con el inconfundible sello de las 2 espadas cruzadas azules son consideradas entre las más valiosas y reconocidas del mundo. Su centro histórico está repleto de calles adoquinadas flanqueadas por casas burguesas bien conservadas, con terrazas y bodegas donde el vino del Elba es el protagonista indiscutible. Sobre el pueblo se alza el Albrechtsburg, un castillo gótico tardío del siglo XV que domina el río Elba desde lo alto de una colina rocosa. Considerado uno de los primeros palacios residenciales de Alemania, su arquitectura marca la transición entre la fortaleza medieval y el palacio renacentista. Junto al castillo se encuentra la Catedral de Meissen, una de las catedrales góticas más antiguas de Sajonia, con una colección de esculturas medievales y vidrieras que la convierten en uno de los espacios religiosos más valiosos de toda la región. Número 24. Wismar, Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
Wismar es un pueblo que se ubica en la costa del mar Báltico y es patrimonio de la humanidad. Se ubica en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y tiene una población de 43.000 habitantes. El corazón del pueblo es el Marktplatz, una de las plazas medievales más grandes del norte de Alemania. En su centro se encuentra el Wasserkunst, una fuente renacentista del siglo XVII que durante mucho tiempo fue el principal abastecimiento de agua de la ciudad. Mientras recorres sus calles puedes admirar diversas iglesias, restaurantes coloridos y tiendas de artesanías para llevarte un recuerdo del lugar. Luego puedes pasear por su puerto histórico donde observarás barcos amarrados en el muelle y tendrás lindas vistas del mar. Número 25. Erbach, Hesse. Erbach es un pueblo de 13.000 habitantes ubicado en el corazón del Odenwald, región boscosa del estado de Hesse. El gran protagonista del pueblo es el castillo de Erbach, una fortaleza medieval que lleva siglos en manos de la familia condal y que abre sus puertas al público con una colección de armaduras, armas, trofeos de caza y antigüedades grecorromanas reunida por el propio conde Franz I. Además, en el pueblo puedes recorrer su centro histórico y su plaza de mercado, el cual está repleto de casas de madera y una atmósfera tranquila. Número 26. Bad Wimpfen, Baden-Württemberg. Bad Wimpfen es un pueblo situado sobre un promontorio rocoso a orillas del río Neckar, en el estado de Baden-Württemberg. Tiene una población de 6.500 habitantes y este destino fue, en el siglo XIII, una de las residencias imperiales más importantes del Sacro Imperio Romano Germánico. Las calles de Bad Wimpfen despliegan una colección de casas de entramado de madera de los siglos XIV al XVII que forman uno de los conjuntos medievales más coherentes y menos masificados de Baden-Württemberg. De hecho, mientras recorres sus calles puedes apreciar restos de la muralla que cubría el pueblo en sus tiempos de auge. Además, te recomendamos visitar el Kaiserpfalz de Bad Wimpfen, los restos del palacio imperial mandado a construir por Federico Barbarroja en el siglo XII. La Torre Azul y la Torre Roja, dos de sus elementos mejor conservados, se han convertido en los símbolos del pueblo y ofrecen vistas espectaculares sobre el río y los viñedos de la orilla opuesta. Número 27. Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg. Schwäbisch Hall es un pueblo que está ubicado a orillas del río Kocher en el estado de Baden-Württemberg. Tiene una población de 40.000 habitantes y en la Edad Media fue una ciudad próspera gracias a sus minas de sal. Su plaza de mercado está rodeada de casas de entramado de madera y edificios barrocos que reflejan siglos de prosperidad. Aquí el ambiente es animado y cotidiano con mercados, cafés y terrazas. Podrás recorrer estos espacios con tranquilidad y admirar su hermoso entorno. Mientras lo recorres, te encontrarás con la iglesia de San Miguel, un templo gótico que se ubica en la cima de una gran escalinata de piedra. Este lugar es un ícono en el pueblo y uno de los espacios más fotografiados. Número 28. Staufen, Baden-Württemberg. Staufen es otro de los pueblos más bonitos de Alemania y se ubica en el sur de Baden-Württemberg, al pie de las colinas de la Selva Negra. Está rodeado de viñedos y tiene una población de 8.000 habitantes. Este lugar está repleto de casas de entramado de madera y edificios renacentistas perfectamente conservados. El ayuntamiento del siglo XVIII y la fuente central completan una plaza de mercado tranquila y serena. Sobre el pueblo se alzan las ruinas del castillo de Staufen, una fortaleza medieval del siglo XI desde cuyas murallas se despliega una panorámica de los viñedos y el valle del Rin. Y dado que Staufen se encuentra en una región vinícola, es posible degustar sus vinos en las numerosas tabernas y vinotecas que salpican el centro del pueblo. Número 29. Görlitz, Sajonia. Görlitz es una pequeña ciudad de 55.000 habitantes que se encuentra justo en la frontera con Polonia sobre el río Neisse y pertenece al estado de Sajonia. Es apodada cariñosamente como Görliwood, ya que ha sido escenario de varias producciones internacionales, entre ellas el Gran Hotel Budapest. Su centro histórico se articula alrededor de varias plazas conectadas entre sí, desde donde puedes ver diversos edificios como el ayuntamiento que destaca por su reloj astronómico renacentista, además de palacios burgueses del siglo XVI y templos de gran belleza. Sin duda, es una joya escondida de Alemania que merece ser conocida. Número 30. Tübingen, Baden-Württemberg. Tübingen se encuentra ubicada a orillas del río Neckar en el estado de Baden-Württemberg.
Este destino lleva más de 5 siglos siendo una de las grandes ciudades universitarias de Alemania, y su universidad, fundada en 1477, es una de las más antiguas y prestigiosas de Europa. El centro histórico de Tübingen es uno de los mejor conservados de todo el suroeste alemán. Calles empedradas en pronunciada pendiente están rodeadas por casas de entramado de madera de los siglos XV y XVI, y su entorno tiene un ambiente tranquilo donde estudiantes y turistas se mezclan. La plaza de mercado es acogedora y en sus cafeterías podrás degustar deliciosos postres, así como la gastronomía de esta encantadora ciudad. El punto más alto y simbólico del pueblo es el Schloss Hohentübingen, una fortaleza renacentista del siglo XVI que domina el Neckar desde lo alto de la colina y hoy alberga un museo. Número 31. Bamberg, Baviera. Bamberg se ubica en el norte de Baviera, a orillas del río Regnitz. Tiene una población de 78.000 habitantes y su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí conviven en perfecta armonía la arquitectura religiosa, civil y burguesa de un milenio de historia, desde el románico hasta el barroco, sin que ningún periodo aplaste a los demás. El símbolo más poderoso de la ciudad es la Catedral Imperial de Bamberg, una basílica románica del siglo XIII con 4 torres. Otro lugar para visitar es el Ayuntamiento Viejo de Bamberg, el cual está construido literalmente sobre una isla artificial en medio del Regnitz, conectado a ambas orillas por 2 puentes. El barrio de la Pequeña Venecia es otro de los rincones imperdibles. Aquí verás una hilera de antiguas casas de pescadores del siglo XVIII sobre el río. También se puede visitar el Jardín de Rosas, un hermoso jardín ideal para apreciar diversas variedades de flores. Y Bamberg también es conocido por ser la capital de la cerveza de Alemania, y la especialidad local es la Rauchbier, una cerveza ahumada con un sabor absolutamente único. Número 32. Celle, Baja Sajonia. Celle es un pueblo con 70.000 habitantes ubicado en el estado de Baja Sajonia. Lo que distingue a Celle de otros pueblos de esta lista es la continuidad visual de su patrimonio. Cada calle del centro histórico cuenta con edificios de entramado de madera que van del siglo XIV al XVIII. Muchos de ellos decorados con inscripciones, tallas y motivos ornamentales que narran la historia de sus propietarios originales. El gran monumento de Celle es el Schloss Cello, un palacio ducal que comenzó como fortaleza medieval en el siglo XIV y fue transformado progresivamente en una elegante residencia renacentista y barroca. Justo al lado del palacio, la Stadtkirche, la iglesia del pueblo, es otro edificio de gran importancia. Y para quienes disfrutan de los mercados y la gastronomía local, Celle celebra cada año uno de los mercados de Navidad más auténticos y menos masificados del norte de Alemania. Número 33. Lübeck, Schleswig-Holstein. Lübeck es una ciudad ubicada en el estado de Schleswig-Holstein, a orillas del río Trave. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y la capital indiscutible de la Liga Hanseática, la red comercial más poderosa del norte de Europa medieval. La imagen más icónica de Lübeck es la Holstentor, la puerta de la ciudad construida en 1478, con sus 2 torres cilíndricas de ladrillo rojo ligeramente inclinadas hacia el interior por el peso de los siglos. Su silueta frente a los almacenes hanseáticos de fondo es la postal que resume mejor el carácter de la ciudad. Su centro histórico ocupa una isla fluvial rodeada por el río Trave, e incluso puedes dar un paseo por barco por los alrededores. Sus 7 torres góticas de ladrillo rojo, pertenecientes a las grandes iglesias medievales de la ciudad, dominan el horizonte desde cualquier punto, y le dan a Lübeck una silueta reconocible que ha fascinado a viajeros durante siglos. Al recorrer las calles de la ciudad, se puede admirar su hermosa arquitectura y disfrutar de su gastronomía en los diversos restaurantes. No te puedes ir sin probar el mazapán de Lübeck, un rico dulce que se elabora desde el siglo XV. Alemania es un país encantador que tiene un gran número de pueblos hermosos y encantadores. Quisiera que me escribieras en los comentarios cuál fue tu pueblo favorito y cuál otro agregarías a la lista. Recuerda darle like al video si te ha gustado y suscríbete al canal si no lo estás. Me despido por hoy. Sonríe y sé feliz. Te invito a ver el video que te comparto a continuación.